Buenos días, hermanos y amigos que vienen a escuchar la palabra de Dios. También la visita de nuestro hermano Fabián del Puyo y nuestra hermana Mari del Pena, ¿no? Bienvenidos todos. En esta mañana me he preparado con la siguiente lección que se titula ¿Has ido en pos de otros dioses? Bueno, este tema es sacado de que muchas de las veces, nos hubiéramos dado cuenta de que en nosotros debemos de reafirmar nuestra fe, ¿no? Porque el mundo está siempre tentándonos a escoger entre dioses, ¿no? Pero recordemos de que este mensaje también es para aquellos que por falta de conocimiento no están completamente seguros o convencidos de la fe verdadera de que hay un solo Dios, ¿no? Recordemos de que muchas de las veces, por causa mismo de ese desconocimiento, ha sido que nosotros nos hemos ido en pos de otros dioses. Incluso a tal punto de aprobar lo que hacen las costumbres paganas. Incluso hasta tal punto de cargar una imagen por ejemplo, en Semana Santa también de seguir las costumbres de llevar palmas y tradiciones de hombres, ¿no? Pero hemos conocido nosotros al Dios verdadero. Hay un solo Dios. ¿Qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Mi nombre es grande y su nombre es temible entre las naciones, ¿no? Es el Jehová de los ejércitos. En ese sentido, para darnos cuenta de que muchas de las veces podamos ser que por causa o consecuencia a veces de las cosas pertenecientes a esta vida, como por ejemplo podemos darnos cuenta aquí, ya sea por personas, objetos, ambición, dinero, trabajo, fama o poder, nosotros vayamos en pos de dioses ajenos, aunque sabemos de que hay un solo soberano, un solo Dios, ¿sí? Él no comparte su gloria. Ese es el propósito de recordar, reafirmar nuestra fe, ¿sí? Porque no es posible que después de haber conocido al Dios verdadero, nosotros vayamos a adorar a dioses ajenos. Incluso ese podemos encontrarlo en uno de los 10 mandamientos que dio nuestro Señor en la ley antigua, ¿no? ¿Qué dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No adorarás a otros ídolos. Está claro, creo, el mensaje, ¿no? En cuanto exclusivamente a la adoración a Dios. Él es un Dios celoso, ¿no? Ya, en ese sentido, nosotros debemos de estar convencidos de que hay un solo Dios verdadero, ¿sí? Ya, como introducción al tema, dice, el propósito de esta lección es recordarnos la adoración debe ser exclusivamente para el Creador. Él es nuestro primer amor, el cual debemos de creer y amarle con todas nuestras fuerzas, honrarlo y no ir adulterando la fe por medios como son. Bueno, hay varios medios, no sé si ustedes se podrán haber dado cuenta. Satanás es tan sutil que él utiliza medios. Él no es que el hombre está bien por falta de conocimiento, va en pos de otros dioses, pero él utiliza medios. ¿Cuáles son esos medios? Por ejemplo, aquí está. Puede ser el matrimonio, el estudio, el trabajo, recordando que Dios castiga este pecado de abominación. Ya, bueno, les decía el matrimonio, por ejemplo, cuando tanto él o ella, porque aquí Dios no hace, en este caso, acepción de personas, ni solo culpa al hombre, ni solo culpa a la mujer. Ya, por ejemplo, en el matrimonio, cuando hay un matrimonio el matrimonio es libre, ¿no? Dios no dice con quién te debas casar, no, pero también le da la sabiduría y principios. Y tenemos también en el Antiguo Testamento el libro de Génesis,
cuando Dios le dijo y le hizo jurar en este caso, al administrador, o como se podría decir así, de Abraham, para conseguir esposa para su hijo, mayordomo, ¿no? Ya, ¿qué le dijo? Que fuera a la tierra de su parentela, que no vaya a la tierra donde él vivía a conseguir esposa. Los cananeos, ellos eran prácticamente infieles a Dios, desleales. Ya, vemos un principio. Ya, en este caso, cuando él o ella va en un matrimonio, ¿qué sucede? Va a seguir las costumbres de aquella o aquel, digamos, sigue, ¿no? Por ejemplo, costumbres de hombres, de seguir a dioses humanos, ¿ya? En este sentido, vean, ese es el medio que utiliza muchas de las veces Satanás, y parece y lo engaña y le dice, no, al principio, no creo que debe ser tan malo. Poco a poco va borrándole ese amor verdadero por Dios, ¿sí? También vemos en el estudio ¿qué nos enseña o qué nos dice? No es que nosotros debemos de creer en la evolución, ¿no es cierto? No hay Dios, ¿para qué Dios? Y no saben que la ciencia, lo que ellos estudian, es dada por Dios. En el trabajo también, muchas de las veces, ¿qué es lo que anhelamos? Muchas de las veces puede también convertirse en nuestro ídolo, que muchas de las veces hace que nosotros no tengamos tiempo o nos apartemos del Dios verdadero. Pero recordemos, ante esto, ¿qué nos dice Dios? Que Él castiga este pecado de abominación. No es que el hombre pecó y se queda ahí o siguió tras estos ídolos, porque Él mismo dice, dejo, bendición y maldición están delante de mí. Bendición para el que hace la voluntad de Dios, pero maldición y castigo para los que van en pos de dioses ajenos. ¿Sí? Después de haberlo conocido al Dios verdadero, ir en pos de dioses ajenos. Ya, hay castigo. Y vamos a ver muchos de esos castigos, cómo Dios actúa. Confianza únicamente en el Dios verdadero. Eso es lo que debe haber. Circunstancias que vaya en pos de otros dioses. Castigo para ir en pos de otros dioses. ¿Qué hacer para no caer en manos de otros dioses? Hombres que no siguieron a otros dioses, vemos aquí, ¿no? Ya. Confianza únicamente en el Dios verdadero. Vamos a ver el texto que les mencionaba en Éxodo 23. Vamos a ver qué nos dice en Éxodo 23. Dice así la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Miren, el mandamiento es claro en cuanto a la adoración a Dios exclusivamente en el mandamiento. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Ya? La adoración es exclusiva solamente a Él le pertenece. Él fue el que dio la ley. Él es el creador. Por eso, también nosotros podemos encontrar en el libro de Malaquías, cómo vemos de que el Dios Todopoderoso es quien tiene la alabanza. Y Él mismo se menciona aquí. Mira lo que dice. Maldito el que engaña al que teniendo machos en su rebaño promete sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En comparación a lo que el hombre muchas las veces se exalza y dice, no, miren, no es esta la gran ciudad que yo hice con la fuerza de mi poder, para majestad de mi gloria. Eso es lo que dice el hombre, ¿no? Piensa que es su gloria, su alabanza. Pero recordemos de que esa gloria que solo únicamente le pertenece al rey, al soberano, es de Él, exclusivamente de Él, ¿sí? ¿Y quién puede hacerlo en este caso? Vemos de que es Dios. Él dice que es el gran rey. Y su nombre es temible entre las naciones. ¿Sí? Está muy claro. También dice a quién debemos de temer. A los que matan el cuerpo no, sino al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Al único Dios verdadero. Está claro este mandamiento, ¿no? Desde el Antiguo
Testamento, la antigua ley fue dado. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Hay un solo Señor en los cielos. ¿Sí? Vamos a ver en Efesios 4, 5, 6. ¿Qué nos dice este texto? Dice, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya tenemos un solo Dios. De pronto el hombre en su imaginación busca otros dioses, porque normalmente el hombre por naturaleza ha sido creado para adorar a alguien. Por eso es que vemos en el mundo muchas religiones, ¿sí? Entre las más importantes están, por ejemplo, la religión cristiana, se dice así, ¿no? Cristiana porque ahí encajan todos, ¿no? Pero en realidad los que seguimos a Cristo es una doctrina diferente con fundamentos que es Cristo. Pero de todas maneras nos dicen que somos parte de ello, ¿ya? Es la religión más grande del mundo. Tenemos la segunda religión que es el Islam, ¿no? Por ejemplo, ellos creen un solo Dios, en Alá, tiene por profeta a Mahoma. Este hombre murió y no resucitó. ¿Qué quiere decir? Que no es nuestro Salvador, ¿no? Ya. También tenemos al hinduismo, que cree, por ejemplo, ustedes alguna vez han escuchado del karma, de la causa y el efecto. Sí, hay muchas religiones en ese sentido. La cuarta religión más grande también del mundo es el budismo. Por ejemplo, dice que era un hombre rico, millonario, Siddhartha Gautama. Dice que él dejó los lujos, o sea, es como que se despojó de los lujos para encontrar la felicidad ¿en qué? En la meditación, en la armonía, en la paz, equilibrar la mente, dice, supuestamente. Pero ¿qué dice en Juan 15:5? Apartados de mí nada podemos hacer, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a encontrar la paz si no tiene a Cristo? No encuentra paz. Pero este hombre buscaba en otras formas, en su imaginación, como nos dice en Romanos 1:21 en adelante, ¿no? ¿Cómo busca el hombre acomodarle, ¿no? Ya, como les decía aquí. Asimismo nosotros encontramos de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese? Jesucristo, hombre. No es el mediador, por ejemplo, la Virgencita, no es el mediador, ¿quién más? Persona alguna, una imagen o algo así, ¿no? No, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Así nos dice su palabra, ¿no? ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro intercesor? Cuando nosotros pecamos, ya sea deliberadamente o intencionalmente, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos a un solo mediador por quien podemos rogar, y es Cristo, el mismo Dios, el creador de todas las cosas. Primera de Timoteo 2:5-6. Primera de Timoteo 2:5-6. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sí, Él es nuestro Salvador. Él se llamará Jesús, el Salvador del mundo. Así nos dice su palabra, ¿no? Sí. Por eso, tanto que usted diga, no, es que, bueno, yo a la Virgencita únicamente no la adoramos, solo la veneramos. Viene a ser lo mismo, porque de alguna manera se está inclinando ante un Dios que Dios no autoriza. ¿Sí? Tanto la palabra venerar o adorar significa lo mismo, y lo cual no es de parte de Dios, porque Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Claro, como madre cumplió el rol, fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, lo cuidó, lo formó como un hombre, y también en lo espiritual, ¿sí? Hasta ahí, y le tenemos mucho respeto, pero
a adorarla o a reverenciarla, no. El único que merece honra y adoración y alabanza es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, como nos dice su palabra. Ya. El anciano de días que está sentado sobre su trono. Bueno, ¿cuál es el anciano de días? Si nosotros nos imaginamos por un momento cómo es Dios, aquí el libro de Daniel nos da una profecía, ¿no? Es el anciano de días. ¿Qué es el anciano de días? Bueno, en algún modo se podría decir que es un Dios todopoderoso que todo lo conoce, en el sentido de que la experiencia del anciano hace que Él conozca todo. Y en este sentido, ¿qué es lo que conoce de nosotros? Conoce todo, nuestros defectos, nuestras intenciones, de todos. Que dice nuestro Señor, dice que tiene hasta contados todos los cabellos de nuestro cuerpo. Imagínense, vean, así es el Dios todopoderoso. Él conoce todo de los otros, es el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice este texto, Daniel 7:9. Estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo. ¿Ya? De pronto, como les decía aquí, no es literal, es una profecía, pero podemos tomarlo como un ejemplo. ¿Qué es el anciano? Como les decía, es una persona que conoce, conocedora, ¿no? Que tiene experiencia. ¿Ya? Circunstancias que haga que vayan en pos de otros dioses. Aquí es como les decía, los medios. ¿Ya? La persona no se conforma a las sanas palabras. ¿Por qué cree que va en pos de dioses ajenos? No se conforma a las sanas palabras. No se conforma, por ejemplo, mire, Dios le dice que debe de reunirse cada primer día de la semana para participar de la cena, para el crecimiento espiritual. Pero no se conforma, dice, ¿sabe qué? Yo en mi imaginación digo, no hay necesidad de ir a una iglesia. Con tal que yo cree en mi corazón, es suficiente, porque así argumenta mucha gente con tal de excusarse y no ir a la iglesia. Dicen, no es necesario, ¿para qué voy a ir? Bueno, incluso han dicho que ahí hay muchos hipócritas, así han dicho, ¿no? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a reunirme? ¿Sí? Pero vemos de que no se conforman a las sanas palabras. Dios dejó un mandamientos, para que el hombre deba de someterse. Simplemente tiene que obedecerlas. No son negociables. ¿Sí? Vamos a ver, como les decía, a qué se debe esto. Porque el hombre ha hecho de la religión su imaginación, filosofías humanas. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:23 y también el 25. Romanos 1:23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren cómo ya el hombre crea, ¿no? En su adoración, quiere adorar a alguien cuando no encuentra la forma. ¿Ya? El 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Nuevamente aquí alaba al Creador, ¿sí? ¿A quién debemos de adorar? ¿A quién debe estar exclusivamente dirigida nuestra adoración? Es al Creador de todas las cosas, al Dios Todopoderoso. Pero ellos cambiaron, dice, la verdad de Dios para adorar e ir en pos de ídolos o de imágenes o de cuadrúpedos o de animales, porque así es como adoran en otros países, ¿no? ¿Sí? Al sol, la luna, por ejemplo, digamos el toro, ¿qué más? Y cosas así, ¿no? Ya. Porque no se conforman a las sanas palabras.
En el matrimonio también hay riesgo de ser arrastrado a la abominación. Vamos a ver Génesis 24:3. Dice así la palabra de Dios. Y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Ya? Cuando él fue a buscar esposa para, en este caso, buscó un mayordomo para que escogiera la esposa para su hijo Isaac, le dijo, júrame. Cuando le estaba diciendo júrame, le estaba diciendo que tenga mucho cuidado, que no vaya a traspasar la ley, ¿no es cierto? Porque si era un juramento tenía que cumplirse. ¿Ya? Júrame que no vas a ir en tras de las mujeres cananeas. En este caso, ¿qué representaban o cómo eran considerados los cananeos? Eran un pueblo idólatra, adoraban a otros dioses y tenían costumbres contrarias a la adoración de Jehová, la que habría desviado el corazón de los justos de Dios. Mire, que tenga mucho cuidado. Y este puede ser una de las causas que muchas de las veces nosotros seamos arrastrados detrás de dioses ajenos y nos conformemos. Sí, por ejemplo, como les decía, supongamos, solo por poner un ejemplo, ella se consigue un esposo que es, bueno, de una doctrina que adora a los ídolos. Y de pronto ella, por comodidad, decide seguirlo y va a tal punto de incluso ser parte de las misas, de esas pequeñas cositas. Después ya de las costumbres paganas, poco a poco se va infectando, contaminando, hasta tal punto de que se olvide del Dios verdadero. ¿Sí? ¿Y por qué sucede eso? Por causa de la no meditación y falta de conocimiento de la palabra de Dios, y el respeto y la lealtad y la fidelidad que debe haber hacia Dios. Porque sabemos que hay un Dios verdadero. Y lo más triste es de que cuando la persona conoce al Dios verdadero y practica eso, aún es todavía más abominación. ¿Sí? Pero todavía hay esperanza. Si nosotros estamos de pronto siendo arrastrados por estas corrientes, ¿no? Poco a poco podemos irnos apartando de Dios. Como les decía, debemos de tener mucho cuidado. Yo digo, y siempre les he dicho, por ejemplo, cuando encuentro a los de ciertas religiones o de los que van en pos de ídolos o doctrinas, yo les digo, 1000 veces es no adorar, no ir a esas iglesias, no reunirse con ellos, porque si usted lo hace, está ofendiendo a Dios. 1000 veces es. No es porque usted está haciendo méritos para ganar el cielo. 1000 veces es no reunirse con ellos, porque usted se está contaminando. Ni se da cuenta y usted ya terminó dentro. ¿Sí? Entonces, mejor es apartarse y no reunirse, no adorar, no ser parte de ellos. Desligarse, apartarse totalmente. Cuando el hombre o mujer cree tener autoconfianza y poder, esto es lo que le sucedió a Sansón. Dios le dio poder, fuerza, pero esa fuerza se vio reducida ¿a qué? A que una mujer lo dominó. Cuando conoció a una mujer, dijo, a ella la quiero por mujer. Ya hizo una fiesta, la fiesta duró como una semana, dice. Y dice que él hizo un enigma, ¿no? Les dijo, ¿sabe qué? A los filisteos, que eran el grupo contrario, les dijo, ¿sabe qué? Si ustedes me adivinan, yo les daré la ropa, el vestido durante, digamos, durante una semana, durante lo que dure la fiesta. ¿Ya? Y si pierden también, tienen que darme a mí todo.
¿Y qué era el enigma? El enigma era, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, ¿ya? Pero ellos no iban a adivinar nunca, hasta que vean la sutileza de esta mujer. Dice que lo presionaba cada día, durante lo que duró la fiesta, creo que eran como 8 días, hasta que al fin le dijo, ¿sabe qué? ¿De dónde sale, en este caso, de cuál fuerte era que salía la comida? Y les descubrió el enigma, ¿no? Prácticamente era el león, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después, ¿sabe lo que dijo este? Inmediatamente dice que se le apoderó el poder de Dios y destruyó y los mató a todos aquellos que les había propuesto el enigma. Ya, hasta ahí todo bien. Él decía, y sabe lo que les dijo más adelante. Vamos a analizar este texto. En el libro de Jueces 15:3, mire lo que les dice. Jueces 15:3 les dice, entonces les dijo Sansón, sin culpa será esta vez respecto de los filisteos si les hago mal. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, ustedes ya conocen mi fuerza. Ahora sí, de aquí en adelante, absténganse de las consecuencias por el poder que tengo. ¿Sí? Prácticamente así les estaba diciendo. Porque prácticamente le quitaron a su esposa y todo lo que sucedió, ¿sí? Se sintió también de alguna manera traicionado por esa mujer, ¿ya? Pero ahí vemos de que en él había autoconfianza y el poder que hizo que, bueno, hiciera una promesa que los iba a destruir, que los iba a acabar, ¿ya? Ese es uno de los males también peligrosos, como les decía, por la autoconfianza, de creer de que yo puedo también en mi imaginación crear un ídolo, alguien que yo pueda adorar o seguir en tras de otros ídolos que son a mi imaginación, no son autorizados por Dios. ¿Ya? Otra de las circunstancias también es la falta de conocimiento y dominio propio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Vea, muchas de las veces yo me he encontrado así con personas y les digo, a veces niños pequeñitos, les digo, te puedo hablar de la palabra de Dios. Y unos dicen, desde temprana edad, niegan a Dios y dicen, no, rotundo, absolutamente. Pero otros dan carta abierta y dicen, sí, quiero escuchar con alegría porque es algo nuevo. ¿Ya? En este sentido, vean, cuando la persona tiene falta de conocimiento, es porque no escucha a la voz de Dios. Y por lo tanto no va a tener dominio propio. Se va a dejar llevar nomás por falsos dioses. ¿Sí? Miren lo que sucedió y es un ejemplo en Lucas 10:41. Cuando el mismo Señor entró a la casa donde había dos mujeres, la una se sentó a los pies del Señor a escuchar. No le importó lo que tenía que hacer, de pronto tal vez se le iba a extender el día, no le importó. Ahí estaba el mismo Señor, el creador de todas las cosas, dándole un mensaje. Dice que se sentó, pero vemos la otra, en este caso, el otro lado, digamos, ¿qué sucedió con esa otra mujer? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas de las situaciones, el trabajo, el estudio, ¿qué más pueden distraernos? El matrimonio, personas, cosas, objetos, la fama, el poder, hace que yo no me dé tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y por esa falta de conocimiento,
¿qué va a suceder? Que yo fácilmente sea arrastrado y vaya en pos de ídolos de los cuales no son verdaderos, sino solo únicamente el Dios verdadero. Ahora, castigo por ir en pos de otros dioses. Como les decía al principio, había bendición y maldición. Maldición para los que iban en pos de otros dioses, porque Dios es un Dios celoso. Recordemos esto siempre. Dios no comparte su gloria. Ni siquiera sabe con quién no comparte, aunque ustedes no lo crean, ni con la que fue su propia madre, como le decía. Tenemos respeto, reverencia, hasta ahí nomás, pero no se merecen. No es nuestro intercesor, no es nuestro abogado, no es nuestro médico, no es el mediador, sino únicamente Jesús. Dios mostró, dice, su ira cuando hicieron el becerro de oro. Vamos a ver esta pequeña historia, solo un texto, Éxodo 32:10. Éxodo 32:10, dice así. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Mire, estaba decidido a acabarlos, Dios. Asimismo como cuando con Sodoma y Gomorra, con las 120,000 personas en Nínive, en el tiempo de Jonás. ¿Sí? Estaba decidido. Pero vemos de que en este caso él rogó a Dios, Moisés, para que no suceda esto. Y se arrepintió de destruirlo. Pero hay ira y enojo cuando nosotros vamos en pos de otros dioses. Provocamos a ira a Dios. También castigó a los 400 falsos profetas en el tiempo de Elías, que era el único, profeta de Dios, ¿no? Vamos a ver en Primera de Reyes 18:40. Primera de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Qué sucedió? Por ir en tras de ídolos, por no seguir un Dios verdadero, porque Elías vemos de que les propuso también aquí que si ellos eran el Dios verdadero, por medio de un sacrificio tenía que manifestarse fuego de Dios. Ellos no lo hicieron, invocaron hasta el mediodía y no sucedió. Hasta que preparó, dice también en este caso, Elías, el cordero, lo partió en pedazos, lo puso sobre la leña, roció agua como 3 veces, es decir, que el poder de Dios consumió hasta el agua y dice que hasta parte de lo que había en una zanja, ¿no? Era el poder de Dios. Y después de esto, por la revelación de estos hombres, no escaparon, tuvieron que pagar las consecuencias de ir en pos de estos dioses ajenos, ¿no? ¿Sí? Para que vean que Dios sí castiga cuando va el hombre en pos de dioses ajenos. También dice Dios, también otro texto paralelo también podemos encontrar en el Nuevo Testamento, el ejemplo de el apóstol Pablo, en Hechos 17:16. Mire cómo se sentía. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía o expresaba esto? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Hechos 17:16 dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía
y viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire, sentía ira por dentro, en su corazón, viendo cómo ellos adoraban a un Dios ajeno, a dioses ajenos. Mire, ¿sí? Y posteriormente a esto, dice que él expuso la palabra de Dios. Habló de Cristo, de la resurrección, para que creyeran. ¿Sí? Ya se enardecía, dice. Estaba enojado viendo la abominación de estos. ¿Ya? Cristo, dice, Dios puso bendición y maldición delante del pueblo, como les decía, ¿no? Deuteronomio 11, 26 y 28. Es por seguir a falsos dioses. Cristo, ya en el Nuevo Testamento, vemos de que Él castigó con cuerdas a los que hacían mercadería de su casa de oración. Mateo 21, 12, 13, ¿no? Mateo 21, 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso, cuando nosotros venimos y decimos vamos a la iglesia de Cristo, venimos únicamente a adorar a Dios. Y esta se llama solo casa de oración. No está Dios aquí, está en cada uno de nosotros. Porque antes Dios estaba en un tabernáculo hecho de manos humanas, pero ahora está en cada uno de nosotros. Nosotros conformamos la iglesia, en este caso universal, cada uno de nosotros. Pero esta es únicamente la casa de oración. Porque recordemos, Dios no está ni en Jerusalén, ni en ningún monte. Únicamente está donde nosotros le dejamos habitar. Cristo, como les decía, Él castigó con cuerdas a los que hacían esto, ¿no? De modo de celo por su casa. ¿Qué hacer para no caer en manos de dioses ajenas? Nosotros tenemos que recordar siempre que uno es el Salvador. Isaías 45, 5, 6. Recordar, esa es una de las palabras importantes, recordar siempre. Hemos conocido a Dios, recordar en todo momento. Aunque nos hemos apartado, recordar que Él es el único Salvador. Isaías 45, 5, 6. 45, 5, 6. Vamos a ver qué nos dice. Y yo soy Jehová, y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, porque tú no me has conocido, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo soy Jehová, y no hay ningún otro. ¿Sí? Nuevamente nos menciona, ¿no? La alabanza de Dios. ¿Sí? Él, que no hay otro fuera de Él, desde que nace el sol hasta que se pone, es el único, verdadero, el creador de todas las cosas. Por Él vivimos, nos movemos y somos. También debe haber convicción absoluta por medio de la fe en Cristo Jesús. Aunque nosotros no le hemos visto al Señor, creemos. ¿Por medio de qué? Por la fe. La fe es prácticamente la convicción de lo que no se ve, pero prácticamente se cree que hay un Dios verdadero, ¿no? Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Dice, así es la palabra de Dios. Vosotros, los que amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué nosotros creemos? Creemos que nuestra morada no es terrestre,
que hay una mejor, es celestial. En eso creemos. ¿Y por medio de qué? De la fe. También creemos de que es necesario vivir una vida santa, porque dice que allá no entrará cosa con mancha ni arruga, ¿sí? Sino únicamente los que practican la santidad, ¿sí? Mire, en ese sentido, ¿por qué? Porque le conocemos y en nosotros debe haber convicción, ¿sí? Convicción absoluta en creer que por medio de la fe, Cristo Jesús nos promete una ciudad que no es temporal, es celestial, eterna, reservada en los cielos. Perseverar fielmente para recibir la corona de vida. Es otra de las cosas también. ¿Qué debo hacer? Bueno, si yo he conocido a Cristo, no me queda otra cosa más que perseverar fielmente, como nos dice en Mateo 24:13. Más el que persevera hasta el fin, ese recibirá la vida eterna, ¿no? ¿Ya? La corona de vida que se llama también. ¿Sí? No siendo desleales, porque Dios también aborrece la deslealtad, la infidelidad. Evitar el adulterio espiritual, el cual aborrece el Señor. Cuando nosotros vamos en pos de dioses ajenos, también estamos cometiendo adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es un término, por ejemplo, del matrimonio. Cuando usted está en un matrimonio, es solo únicamente de una persona, dos en el matrimonio. Cuando hay una tercera, voy en pos de otro, como nos dice aquí, ¿no? La infidelidad. El adulterio es infidelidad a Dios y apego y a priorizar al mundo. Eso es, ¿sí? Cuando nos apartamos de Él, cometemos adulterio espiritual y eso aborrece al Señor. Santiago 4:4. Hombres que no siguieron a otros dioses, ¿sí? Vemos desde la antigüedad el ejemplo también, uno de los grandes hombres de fe, como es Abraham, conocido como el padre de la fe. Génesis 12:1-4. Génesis 12:1-4. Dice así la palabra de Dios. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serás bendita de ti, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. ¿Por qué tenía que salir Abraham de su tierra? Bueno, en primer lugar porque obedeció a Dios, ¿no? Pero también otra de las cosas, Dios quería apartarlo de la idolatría familiar, probar su fe y obediencia. Su familia en Mesopotamia adoraba a dioses ajenos. Eso lo podemos encontrar en Josué 24:2. Ya. Si nosotros analizamos entre lo uno y lo otro, el sentido es de que obedeció. No decidió estar en pos de dioses ajenos, ni adorarlos, ni seguir adorándolos, sino en el Dios verdadero. En Él confió y las promesas fue de gran bendición porque fue multiplicado sus frutos, su parentela y todo, ¿no? Ya. Ezequías, un rey que puso su esperanza solo en Dios. Segunda de Reyes 18:3-5. Segunda de Reyes 18:3-5. ¿Qué podemos encontrar de este hombre? Bueno, en el tiempo de los reyes, muchos de los reyes seguían a Dios, ¿sí?
pero muchos de ellos no absolutamente. Y vemos que este rey se caracteriza por algo. Dice 18, 3 al 5. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán. Mire, antes, en el tiempo mismo de los reyes, antes y posterior, vemos de que ningún rey casi se atrevió a destruir las imágenes de acera. Dice que rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Vemos un rey diferente, un rey que obró conforme al corazón de Dios y su padre David, celoso, que no le importó si a él se sublevaban o lo echaban de su puesto, no le importó. Únicamente sentía que era lo correcto que tenía que hacer. Así que meditemos siempre en este rey Ezequías. Nosotros sí podemos hacer, ¿cómo? Desechando de ir en pos de dioses ajenos. ¿Sí? Totalmente, absolutamente. También Balaam no estaba dispuesto a traspasar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Por un momento sí, porque él dijo, bueno, Dios me ha dicho, lo que Dios me dijo, eso hablaré. Pero por un momento dudó y dijo, ¿sabe qué? Esta noche voy a consultar a Dios. Ahí es cuando Dios se le presenta y le habla, ¿sí? Y evitó su muerte, ¿sí? Pero antes de eso, él no estaba dispuesto a pasar los mandamientos que Dios le había dado, ¿no? Ni aunque le den oro, una casa llena de oro o de plata, dijo, no traspasaré los mandamientos de Dios. Es así como debe ser nuestra firmeza, como les decía, cuando nosotros somos arrastrados, ya sea por cuestiones de afinidad familiar, por poder, por estatus, como les decía, no debemos nosotros de abandonar al Dios verdadero, porque aparte no solo que se queda en que nosotros hemos ido en pos de dioses ajenos, sino que el castigo. Para el apóstol Pablo no había cosa que le separara del único Dios verdadero. ¿Sí? Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Qué nos dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Nada de eso. Ninguno de estos peligros nos debe apartar del amor de Cristo, que es el soberano, el Rey de Reyes. Grande es su nombre entre las naciones, príncipe de príncipes, ¿sí? Un solo creador, un solo mediador, solo Él se merece la honra, como les decía aquí. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Ninguna de estos males, ¿sí? Si nosotros hemos creído a Dios que se merece la honra y la gloria. Como conclusión, Dios es el único Rey verdadero, príncipe de príncipes, quien es adorado por todas las edades, celoso, no comparte su gloria con otro ser. Es a quien debe ser dirigida la alabanza, dada mediante su ley, porque si nosotros vemos que su ley está dirigida para Él, y que no hay otra cosa creada que pueda igualarse. Él es nuestra confianza.
Esto es lo que les he podido compartir, espero que les sirva para su vida espiritual y le damos paso para